El fútbol es hermoso, pero también brutal. Y a veces los futbolistas tienen que poner fin a sus carreras antes de tiempo y entre lágrimas. Acá están 10 de los finales de carrera más trágicos. Y empezamos con uno de los mejores delanteros de la Premier League. Tuvo que poner fin a su carrera y pocos meses después su selección nacional, de la que fue parte y que ganó la Copa del Mundo. Sergio Kun Agüero. El argentino debutó profesionalmente a los 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar en la Primera División Argentina, un récord que antes tenía Diego Maradona. En 3 temporadas, marcó 23 goles en 54 partidos y rápidamente fue reconocido como uno de los mayores talentos de Argentina. En 2006, Agüero se fue al Atlético de Madrid por 23 millones de euros. En 5 años anotó 74 goles en 175 partidos de liga y llevó a la UEFA Europa League y a la Supercopa de la UEFA en 2010. Después se fue a Inglaterra al Manchester City y ahí se convirtió en uno de los máximos goleadores de la Premier League. Inolvidable su gol en tiempo de descuento en el último partido de la temporada 2012, que le dio al City su primer título de liga. Is it the moment of your life? This moment, yeah. I think Ya era una leyenda, incluso en Argentina, con quien ganó la Copa América 2021, por ejemplo. También es uno de los mejores amigos de Messi. Se conocen desde niños y siempre compartieron habitación en las selecciones juveniles. Después vino su fichaje por el Barcelona en 2021. Tenía grandes planes, pero el golpe llegó en el cuarto partido. ¿Qué pasó, Tuvo dolores en el pecho y problemas para respirar. Agüero fue llevado al hospital. Allí se le diagnosticó un problema cardíaco y unos días después llegó la triste noticia. Bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Uno de los mejores delanteros de su época, una leyenda absoluta, querido por aficionados y jugadores, tuvo que retirarse abruptamente a los 31 años en diciembre de 2021. Lo más triste, exactamente un año después, Argentina ganó el Mundial. Si hubiera estado en forma, habría sido parte del equipo como jugador. Aún así, fue invitado a la ceremonia del trofeo como parte no oficial del equipo. Y como se puede ver, aunque se retiró, seguía siendo parte de ese equipo. And there's Sergio Agüero, Messi's best mate. Y eso fue solo nuestro número 10. En el número 1 hay un ganador de 3 balones de oro que tuvo que dejar su carrera a los 28 años. Pero antes, hablemos de otro jugador del Barcelona, uno de los mejores defensas en la historia del club. Carles Puyol, el capitán de hierro del Barcelona. Al principio no creían mucho en él. Debutó a los 21 años y en su primer partido tenía que marcar a una estrella mundial, Figo. Lo increíble, Puyol lo controló totalmente y se ganó la titularidad en los meses siguientes. Ganó 6 títulos de la Liga, 2 Copas del Rey y 3 Champions League. El 2009 fue realmente inolvidable, cuando ganaron todos los títulos bajo Guardiola. Puyol también fue campeón de Europa y del mundo con España. Pero su estilo de juego duro le pasó factura. Siempre tuvo problemas en las rodillas. En 2014 ya no pudo seguir luchando y se retiró, mientras Messi y sus compañeros lo escuchaban con tristeza. Ahora, un final trágico, antes de que la carrera siquiera comenzara. Julian Nagelsmann, el actual entrenador de la selección alemana, fue jugador juvenil en el 1860 Múnich y el Augsburgo. A los 19 años jugaba en el segundo equipo del Augsburgo, entonces dirigido por Thomas Tuchel. Pero Nagelsmann tenía problemas de rodilla, y luego llegó el diagnóstico: daño en el meñisco y el cartílago. Tuvo 2 operaciones, pero no tenía buen pronóstico, y terminó su carrera a los 20 años, antes de que realmente empezara. Sin embargo, Tuchel lo enviaba a espiar a los rivales y quedó tan impresionado con sus análisis que lo integró a su equipo técnico. Nagelsmann se unió a Hoffenheim como entrenador juvenil en 2010 y en 2014 ganó el campeonato juvenil sub-19. En 2016 tomó el mando del primer equipo con solo 28 años, siendo el entrenador más joven en la historia de la Bundesliga. Después fue a Leipzig, Bayern y desde 2023 dirige a Alemania. Y la verdad es que no lo está haciendo nada, pero nada mal, ¿no? Kimmich mit der Flanke und da ist Musiala. Así que al final todo salió bien, aunque nunca llegó a ser profesional como jugador. El siguiente jugador también puede decir que salió todo bien después. Micah Richards ahora es parte integral de uno de los programas de fútbol más populares, junto a Thierry Henry y Jamie Carragher. Allí es el bromista, pero al final de su carrera perdió la risa. Todo empezó bien. En 2005 debutó como profesional con el Manchester City y un año después se convirtió en el defensor inglés más joven en debutar con la selección, con solo 18 años. Jugó más de 10 años en el City, ganó la FA Cup y la Premier League junto a Agüero. Pero en la temporada 2012-2013, una grave lesión de rodilla lo dejó fuera casi 6 meses. Tras su regreso, no volvió a ser el mismo.
Fue cedido a la Fiorentina y luego se fue al Aston Villa, pero sus rodillas seguían fallando. Entre 2016 y 2019 no jugó ni un solo partido oficial y a los 31 años decidió retirarse. Desde entonces es una figura bastante habitual en la televisión y parece que ahí encontró su verdadero destino. Pero ahora, probablemente la peor lesión en el fútbol, que terminó una carrera de golpe. David Booth, defensor inglés que llegó al Coventry City en 1991 con 24 años, se convirtió en pieza clave del equipo hasta el trágico día de abril de 1996. En un partido contra el Manchester United, chocó con dos jugadores y quedó tendido en el suelo. El portero Schmeichel tiró el balón afuera y se cubrió la cara. La lesión fue tan grave que Schmeichel tuvo que ser sustituido del impacto. Bas tuvo 22 operaciones, pero tuvo que retirarse a los 29 años. Al menos pudo jugar al fútbol un par de años y disfrutar de su carrera. Nuestro siguiente jugador era una estrella mundial en ascenso, uno de los mayores talentos ofensivos, pero tras una llamada telefónica, su carrera se vino abajo. Adriano comenzó su carrera futbolística en Flamengo y se destacó. En 2001 fichó por el Inter de Milán, que lo cedió a Fiorentina y Parma. En 2004 regresó al Inter y durante los siguientes 2 años jugó de forma brillante. Attenzione, è 1 contro 1, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo, il tiro, è gol, è gol, è gol. Gracias a sus goles, el Inter fue campeón en 2006. Adriano era una estrella celebrada. Pero luego, una llamada en 2006 cambió todo. Su padre murió inesperadamente. Adriano cayó en depresión y comenzó a beber mucho. Bajó su nivel, perdió su lugar en el Inter y en la selección. Fue cedido a Sao Paulo en 2007 y al principio, después de la tormenta, todo parecía mejorar. O al menos eso parecía. En su primer partido marcó 2 goles. Luego pasó a Flamengo, luego a la Roma, pero ya no pudo volver a brillar. Estaba fuera de forma, con sobrepeso. Pasó sin éxito por varios clubes brasileños hasta llegar a la 4ª división de Estados Unidos en 2016, donde poco después se retiró. Un final triste para un jugador que solo fue una sombra de lo que pudo haber sido. Como nuestro número 3, era considerado uno de los mayores talentos de Alemania, pero se retiró a los 27 años. Sebastian Deisler debutó en el Gladbach en 1998 con solo 18 años. Un año después pasó al Hertha Berlín, donde se volvió una pieza clave. En 2002 dio el gran salto al Bayern Múnich y mostró su talento. Pero aunque estés en el mejor lugar del mundo, nada dura para siempre. Y hubieron problemas. Ya en Berlín sufrió una lesión de rodilla y en el Bayern continuaron los problemas físicos. Además, el enorme nivel de exigencia le causó depresión e incluso llegó a estar hospitalizado. Y el triste final llegó en enero de 2007. Und wenn es zur Qual wird, und das war es in letzter Zeit, dann muss ich einfach entscheiden und das habe ich getan. Dejó el fútbol. Y si no querés que nuestro canal se retire prematuramente, suscríbete para que podamos seguir haciendo videos para vos. Antes de llegar al final más trágico de todos, veamos a alguien que ya vimos al lado de Deisler. Uli Hoeneß. Hoy es conocido como el exdirector y padre del FC Bayern, pero su carrera como jugador también fue impresionante. Llegó al Bayern en 1970 como extremo rápido y dejó huella. Ganó 3 Bundesliga, una Copa de Alemania y 3 Copas de Europa, hoy Champions League. También ganó la Eurocopa 1972 y el Mundial 1974. Con tan solo 22 años, él ya lo había ganado todo, pero en 1975 sufrió una grave lesión de rodilla, de la que nunca se recuperó del todo. Lo intentó todo, pero en 1979, a los 27 años, se retiró por daño irreversible en el cartílago. Sin embargo, inmediatamente se convirtió en gerente del Bayern, y bajo su mando el club se convirtió en uno de los más exitosos del mundo. Una tragedia personal, pero tal vez una bendición disfrazada para el Bayern. Y ahora, nuestro número 1, quizás el final de carrera más trágico del fútbol. Un ganador de 3 balones de oro que no quería dejar el fútbol, pero fue forzado por las lesiones a colgar los botines. Marco van Basten. El holandés comenzó su carrera profesional en 1981 con el Ajax de Ámsterdam. En su primera temporada marcó 9 goles en 20 partidos. En los años siguientes se convirtió en una superestrella de la liga holandesa. Con el Ajax ganó 3 ligas, 4 copas y la Recopa de Europa en 1987. Y no olvidemos su gol más espectacular con el Ajax. Van Basten, schitterend!
En 1987 fichó por el Milan y allí también fue exitoso. 3 veces campeón de Italia, 3 Supercopas y 2 Copas de Europa, Champions League. Ganó el Balón de Oro 3 veces y el FIFA World Player en 1992. Y con la selección también brilló. En 1988 fue campeón de Europa. Con un gol para la eternidad, Marco Van Basten era campeón de Europa. Sin embargo, desde 1988 tuvo problemas en el tobillo. Tuvo 3 operaciones, pero siempre con dolor. Jugó su último partido en 1993 con solo 28 años. Durante los siguientes 2 años intentó volver, pero su cuerpo no dio más. Así terminó la carrera de uno de los mejores delanteros de la historia. ¿Quién sabe cuántos goles más hubiera marcado si su tobillo estaba bien? Aún así, tuvo una carrera increíble pese a la lesión. Y si necesitas una sonrisa después de tantas historias tristes, échale un vistazo a los 20 momentos más vergonzosos del fútbol.